Último segmento de la olla Sazón Pública y hemos estado conversando con Uli Brandt de la Universidad de Viena, Austria, sobre el modo de vida imperial. Dejemos este último segmento más bien para algunas propuestas, algunas alternativas. A partir de esta suerte de diagnóstico de la expansión y el crecimiento, la hegemonía, como él mismo hablaba del modo de vida imperial, ¿qué sucede como alternativas? ¿Es posible pensar más allá de este modo de vida globalizado que conecta con nuestras raíces colonizadas, con nuestros modos de vida más señoriales, de imitación de ese norte opulento y rico con sus modos de vida, con su sobreconsumo? ¿Es posible pensar otros caminos? De eso nos va a hablar Uli Brandt en este último segmento de la olla Sazón Pública. ¿Qué hacemos frente a eso? ¿Hay caminos, hay posibilidades? ¿No? ¿Hay gente que se cuestiona este modo de vida imperial? ¿Está sucediendo cosas en términos de alternativas en el norte global, como dices? Sí, yo creo que como horizonte necesitamos un modo de vida solidario, por supuesto. ¿Qué significa una solidaridad? También en la vida cotidiana, no la solidaridad internacionalista que tenemos y que es necesaria. Nosotros somos solidarios con las luchas indígenas de campesinos en Bolivia, en otros lugares, sino si somos capaces de frenar este modo de vida imperial, de tener un bienestar, si quieres, una vida, una buena vida, sin este recursos, sin este acceso permanente a los recursos naturales y mano de obra. Si tenemos, por ejemplo, no la automovilidad, sino una movilidad de transporte público. Si no tenemos más fábricas de carne, de soya y esas, sino si tenemos menos carne, mucho menos carne, y la carne que comemos aquí es la carne producida de manera regional, con buenos productos, ya probablemente a un precio más alto. Sí. Si no tenemos una industria textil global totalmente acelerado a los productos baratos producidos en condiciones malísimas para los productores, si aceptamos buenas condiciones de trabajo, buenas condiciones de mantenimiento del medio ambiente para la producción de textiles, ya son rasgos de un modo de vida solidario. Sin embargo, yo diría que para el norte global no es solo estas cosas, no son solo las cosas materiales, movilidad, alimentación y ropa, sino también son las relaciones sociales mismas. Porque el productivismo y el consumismo, que es tan fuerte, ¿sí? en los países que viven este imaginario que mi éxito tiene que ver con mi nivel de consumo material, y que desprestigian, que subestiman, que desvalorizan las relaciones sociales de cuidado, de vivir juntos, de no tener tanto consumo. Sí, yo diría que tenemos que también cambiar la prioridad de la vida cotidiana. ¿Qué es importante para una buena vida? Y no es el estatus, el consumo del estatus, que no es el consumismo, sino son otras formas. Entonces, son las condiciones sociales, transporte público, buenos alimentos, pero también es un cambio muy profundo de las relaciones sociales en el norte global. Eso también exige un tipo de impacto, de incidencia en las llamadas políticas públicas, porque, por ejemplo, en Europa, con unas redes de transporte público tan ricas, tan cómodas, por decirlo de alguna manera, el costo del transporte público es alto. Y mucha gente termina diciendo, yo prefiero un auto porque voy a ahorrar respecto al uso del transporte público. Esto no es verdad, porque si calculamos todos los costos para un coche, normalmente el transporte cotidiano, no hablo de larga distancia, en este sentido tienes razón, pero en la cotidianidad, si la gente viaja algunos kilómetros y si tú no tienes solo el costo para el petróleo, sino para todo el coche, ya es diferente. Pero te doy un ejemplo. En Viena, una ciudad con 1.8 millones de habitantes. Estamos hablando de la capital de Austria, Viena. Sí, donde yo vivo, en Viena. Hay una tarjeta de transporte público para todo el año de 365 euros. €1 para cada día. Tú puedes moverte bastante bien. Es para Viena bastante barato.
si tú tienes este boleto anual. Sin embargo, mucha gente todavía tiene el coche. Entonces la propuesta es, pero en Viena pasó algo. En el año 2012, la mayoría de los hogares no tenía más coche. Entonces creció la posesión de coches, el mantenimiento de coches por hogares durante décadas, pero había un punto de cambio, que ahora está decreciendo la cantidad de hogares que tienen coche. Entonces, la propuesta sería, yo digo siempre en Viena, necesitamos una Viena liberada de coches. De tener un discurso que no, si tú no tienes coche, la presión, el Estado te impone de no tener coche, sino necesitamos un imaginario atractivo de tener una Viena, una ciudad que, claro, los coches necesitamos para la asistencia social, para muchas cosas, pero no para la vida cotidiana, sino la gente tendría que tomar el transporte público, que es bastante bien en Viena. Entonces, este imaginario de tener una ciudad de Viena liberada de coches. O, por ejemplo, en América Latina, la tendencia de muchas ciudades es que al centro de la ciudad no puede entrar el transporte público porque genera trancaderas y solo está liberado para el transporte privado. Sí. Aquí sería al revés. Al revés, sí. Esas serían las políticas públicas. Con respecto a la alimentación, yo diría en Europa hay que hacer una política pública de cerrar las fábricas de carne. Las fábricas de carne que tratan los animales como mercancía, que tienen estos insumos de los alimentos para los animales súper baratos de América Latina, y también condiciones de trabajo para gente de Rumania, de Europa del Este, pésimos, casi de esclavitud. En Alemania, en este país tan rico, gente que trabaja en las fábricas de carne tienen condiciones de trabajo casi como esclavitud. Entonces hay que impedirlo. Estas no son cosas de negociar, de público. Necesitamos políticas públicas de impedir estas cosas. Uli, quiero agradecerte por tus aportes, por esta conversación. Si quieres decirle a la gente, a partir de esa experiencia, tiene que ver con qué consumo, qué compro, cómo me engancho en los sistemas de producción, pero decías, cómo también recuperamos y vigorizamos nuestras redes de cuidado, nuestros lazos sociales, cómo nuestra vida no está hecha solo para tener más, sino para vincularnos y relacionarnos más. A partir de eso, ¿qué le dirías desde el norte global, que es el centro de ese modo de vida imperial, a la gente del sur, en este caso a la gente boliviana? Es muy difícil porque hay que reconocer los contextos culturales muy diferentes, pero yo diría que en Bolivia o también en el mundo tenemos que cuestionar fuertemente el imaginario del progreso, el imaginario del crecimiento, el imaginario que si tenemos más de manera material, vivimos mejor, sin negar la pobreza, sin negar la marginalización, sin negar que tenemos sociedades de clases, que tenemos un hiperconsumismo también en Bolivia para ciertas capas populares, pero de liberarnos de un discurso social, de un entendimiento social, que si tenemos más, vivimos mejor. Y yo creo que en el ámbito cultural pasa muchísimo en Europa. Hay una nación que se llama descrecimiento. Y descrecimiento no quiere decir, qué bien que la economía no crece más, sino que nos liberamos de las presiones capitalistas de hacer con las mercancías más ganancias, de no aceptar más esta orientación al crecimiento, sino de buscar otras formas. Y yo tengo la impresión que en América Latina, con discursos más allá del desarrollo, más allá del progreso, pueden emerger nuevas formas. Y también es la ventaja en América Latina, todavía tiene muchísimo, porque mantuvieron históricamente mucho más que en Europa. Pues Uli, gracias por tus aportes, por la conversación. Gracias por estar con la gente de la red de la Universidad de La Olla Sazón Pública en Bolivia. Gracias, y gracias a ti. Y así cerramos esta conversación con Uli Brand de la Universidad de Viena, Austria. Esperemos que el tema te haya motivado, parte de nuestras reflexiones, cómo conecta con ese modo de vida imperial del norte global, nuestros modos de vida aquí, nuestras imitaciones, nuestra colonialidad, nuestra señorialidad,
en nuestras formas cotidianas, en nuestra vida del día a día, en lo que consumimos, en lo que compramos, en cómo organizamos la producción, en dónde están nuestros ideales de vida. Un debate para que cada uno de nosotros y cada una de nosotras tome posición, se coloque y ojalá tome acciones en consecuencia de esos debates. Te invitamos a seguir profundizando este y otros temas aquí en La Olla Sazón Pública. Te recuerdo que puedes encontrarnos en las redes digitales como La Olla Sazón Pública, en una página de Facebook o en el YouTube, además en cualquiera de las redes digitales de la Red de la Diversidad, Huaynatambo y en Batirendas y Pastambo. Y por supuesto, en esta alianza colaborativa y este aporte con el sistema RTP y la comunidad de la vida. Conmigo hasta el próximo programa. Chao, chao. Gracias.